¿Estás claro a quién le sirves? Pregúntale a la persona que está a su lado, viéndole a los ojitos, y dígale, ¿estás claro a quién le sirves? Amén. Sean todos bienvenidos a casa de Dios. Amén. Puedes tomar tu asiento. Y el día de hoy quiero compartir contigo esta palabra en el cual nos deja ver cómo hay momentos que tenemos que aprovechar. Hay que aprovechar las oportunidades que Dios nos brinda. Hay momentos, hay oportunidades para cierto tiempo y Dios nos brinda esas oportunidades, pero tenemos que sacarle buen provecho. Amén. Cuando nosotros hablamos de decisiones, hablamos de tomar determinaciones que afectarán el resultado de nuestra vida. Cuando usted tiene que tomar decisiones, usted lo que está es tomando una determinación en algo que va a afectar tu vida, sea positivamente o negativamente. Cuando nosotros vemos en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5, se nos habla de que aquel que esté falta de sabiduría, que dice pídasela a Dios y Él le dará en abundancia, y dice y sin reproche, lo que quiere decir que Él no te lo va a sacar en cara. Amén. Así que el que te falto de sabiduría, ¿a quién se la tenemos que pedir? A Dios. Y Él dice que la dará en abundancia. Dios es bueno. Cuando nosotros leemos, y es donde nos vamos a basar el día de hoy, en el libro de Primera de Reyes, tanto en el capítulo 17 como en el capítulo 18, ahí se nos habla acerca de una situación el cual el pueblo de Dios estaba pasando y Dios necesitó enviar a un hombre para que ellos pudieran recapacitar. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, del capítulo 17 de Primera de Reyes, ahí vemos la decadencia en el pecado, la decadencia espiritual que se vivía en ese tiempo en Israel. Ahora bien, en ese tiempo, porque lo vamos a encontrar en unos segundos lo que vamos a leer, ahí había un hombre, un rey, que era el séptimo rey de Israel para ese tiempo, antes de Cristo obviamente, el cual se llamaba Acab. Diga conmigo, Acab. Y Acab era el rey y él estaba casado con una mujer que hizo mucho daño llamada Jezabel. Y Jezabel fue la promotora, fue la que insistió y fue la que incitó a la adoración a un dios pagano llamado Baal. Había un templo en el cual en ese templo, ¿verdad?, consistía la adoración a este dios pagano llamado Baal, consistía en un desenfreno, ¿verdad?, y salvaje o perverso, un desenfreno sexual que ocurría dentro del templo de este dios cananeo. Ahora bien, dichos cultos existían desde los tiempos de Moisés. Ahora, Acab era el rey que en ese momento estaba al frente del pueblo de Israel. Ahora, como consecuencia del pecado, vemos que Dios le dice al profeta Elías que fuera donde estaba Acab, y a causa de ese pecado, el profeta le dice a Acab que no iba a llover por tanto tiempo. En ese momento, el profeta no le declara, no le dice, no le revela cuánto tiempo iba a dejar de llover en esa tierra. Es por eso que más adelante, después en el capítulo 9 de Primera de Reyes, encontramos una historia que es la historia de la viuda de Sarepta. Ella también se vio afectada por esta sequía. Y vamos a ver cuánto tiempo duró. Y esto duró 3 años y medio, es decir, 3 años y 6 meses que no llovió. Y producto de esa sequedad, producto de no llover por tanto tiempo, se produjo una sequía, se produjo un gran hambre en todo ese territorio. Amén. Pero ¿por qué Elías se lo había dicho? Bueno, pues sencillamente porque así lo había ordenado el Señor. Ahora, un rasgo importante que nosotros vemos en la vida del profeta Elías era la valentía. El profeta Elías era un hombre valiente. ¿Pero por qué era valiente? Porque todas las veces que también él hablaba, ¿verdad?, para dar órdenes. Elías era un hombre con estabilidad.
Elías era estable, Elías era firme, Elías era un hombre sólido en sus convicciones que nada ni nadie podía cambiar, y así indiscutiblemente por la circunstancia que él podía estar pasando. Es decir, lo que encontramos del profeta Elías, un hombre firme, un hombre estable, que no cambiaba sus convicciones por la circunstancia que él podía estar viviendo. Todo lo contrario a muchas personas el día de hoy. Viven de acuerdo a las circunstancias, viven de acuerdo al día, viven de acuerdo a la semana, viven de acuerdo al mes y viven de acuerdo a lo que ellos personalmente puedas tú estar viviendo el día de hoy. Pero el profeta Elías se mantuvo firme en lo que él creía. El profeta Elías, por eso Dios lo usó. ¿Por qué? Porque Dios va a usar a personas no de doble ánimo, sino personas valientes, esforzadas, firmes en sus convicciones. Amén. Lo que nosotros vemos entonces más adelante en el capítulo, ¿verdad?, 18, que es donde nos vamos a centrar el día de hoy, de Primera de Reyes. Aquí vemos el reencuentro entre el rey Acab y el profeta Elías. Recuerde que en el capítulo 17, versículo 1, el profeta Elías llega y le dice al rey que no iba a llover. Ahora, vamos a ver lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 17 al 19. Nos dice así: cuando Acab, el rey, recuerde, vio a Elías, le dijo, el rey le está diciendo: ¿eres tú que turbas a Israel? Es decir, ¿eres tú que molestas a Israel, que estás causando disturbio, ¿verdad?, pensamiento acá contrarios en Israel? Y él respondió, Elías: yo no he turbado a Israel, sino tú. El profeta le está diciendo al rey: eres tú el culpable. ¿Por qué eres el culpable? Tú y la casa de tu padre, porque han dejado los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Es decir, quien estaba causando todo esto en el mismo pueblo era el mismo rey, por haber dejado los mandamientos, las órdenes del Señor, y haber ido tras los dioses paganos, en este caso de Baal. Y dice, viene el profeta Elías y le dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. ¿En dónde? Monte Carmelo. Y dice, el pueblo de Israel dice: y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, prácticamente de tu esposa. Una de las cosas que vemos acá, vemos 5 puntos. El primer punto que vemos en Elías es que él reprocha la actitud del pueblo de Israel. Llega un momento donde el profeta Elías se da cuenta de lo que está pasando y él reprocha que la actitud del pueblo de Israel. Si nosotros leemos el versículo 20 al 22, vea lo que dice. Entonces Acab, de acuerdo a la orden del profeta, dice, convocó primero a todos los hijos de Israel. Diga conmigo, los hijos de Israel. Pendiente ahí. Dice, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo, vean esto: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en 2 pensamientos? Y pueda que tú te encuentres así el día de hoy. El profeta le está diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en 2 pensamientos? ¿Cuáles eran esos 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Prácticamente Elías le estaba diciendo al pueblo: si Jehová es su Dios, síganlo. Pero dice también: y si es Baal, entonces ¿qué? Id en pos de él. Y el pueblo, algo que me causó mucha tristeza acá cuando leemos este pasaje, porque dice, y el pueblo, ¿qué dice? No dijo qué, no respondió palabra. Lo que nos demuestra que el mismo pueblo en ese momento no sabía en quién creer. Estaba en 2 pensamientos. El profeta Elías se los dijo: ¿cómo es que ustedes están en 2 pensamientos? Tienen que decidirse hoy. Y dice entonces, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay ¿cuánto? 450
hombres. Elías les está diciendo: ¿cómo es posible que de los profetas de Dios solamente yo he quedado, y de los profetas de los dioses paganos hay 450 por uno y 450 por otro dios llamado Acera? En total, ¿cuánto? Aquí vemos nosotros a 900 profetas prácticamente adorando a dioses paganos y todo un pueblo siguiendo las tradiciones de ellos. Ahora, lo que nosotros vemos acá, amada iglesia, el pueblo fue convocado ¿a dónde? Fue convocado a ir al Monte Carmelo. ¿Sabe lo que significa Monte Carmelo? Significa campo fructífero. Significa campo fértil. Y yo creo que el día de hoy el Señor te está llamando y te ha traído a un Monte Carmelo, a un campo fructífero, a un campo fértil. ¿Para qué? Para que tú realmente puedas entender de que hay un Dios todopoderoso que quiere bendecir tu vida, pero que hoy tienes que tomar una decisión. Amén. Ahora, nosotros vemos en estos 3 versículos que acabamos de leer, y tenemos que hacerte una pregunta, o tú debes hacerte una pregunta, y es: ¿a qué grupo de personas tú perteneces? Y te vas a sentir identificado. ¿A qué grupo de personas tú perteneces? Porque lo primero que nosotros encontramos son los profetas de Baal. Y estos profetas de Baal estaban entregados totalmente al culto de Baal. Y así hay hombres y mujeres hoy en día que están entregados totalmente al pecado, a los vicios, a un mundo, a un sistema totalmente contrario al de Dios, al pecado. Hay personas que literalmente están viviendo, escuchen, y están disfrutando del pecado. Porque son personas que dicen, como la palabra, que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer bien. Hermano, hay gente que dice: si voy a pecar bien. Pero qué bueno que cuando después usted pueda conocer al Señor, usted puede decir: ahora como pequé también, ahora le voy a servir a Dios, y no le voy a servir como cualquiera. Le voy a servir mejor de que cuando pequé. Amén. Entonces, los primeros, diga conmigo, los profetas de Baal. Diga, pero los profetas de Baal son aquellas personas entregadas al culto totalmente a Baal. Y hoy en día Baal puede representar ¿qué? Trabajo, vicios, ir tras riquezas. Pero esa riqueza, la prosperidad es mala, no es mala. Lo que es malo, ¿verdad? Recuerde que la palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es decir, que por amor al dinero yo puedo hacer cualquier cosa legal, o bueno, en este caso ilegalmente, y aún en depravaciones, solo por ir tras riqueza. Eso es lo malo. Pero si usted se lo está ganando, si usted está siendo prosperado legalmente, dignamente, honradamente, con su trabajo, con su visión, con sus emprendimientos, con sus negocios, con sus empresas, Dios te está bendiciendo. Amén. Lo segundo que nosotros encontramos, los segundo grupo de personas, son los hijos de Israel. Recuerde que en este caso el profeta Elías le dijo acá: reúneme a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel, aquí es donde la mayoría se encuentra. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Israel son aquellas personas que creen en Dios, pero también creen en Baal. Iban a los cultos de Dios, pero también iban a los cultos de Baal. Personas que reciben la palabra, personas que dicen creer, personas que aunque pueden venir a la iglesia, pero al salir por esa puerta, su vida es contraria a lo que acaban de recibir de parte de Dios. Creo en Dios. Hay personas que dicen: yo creo en Dios, pero tus actos dicen todo lo contrario. Entonces dices creer en Dios, puedes alabar, puedes adorar, ¿verdad? Puedes cantar, puedes servir, pero cuando sales por esa puerta, ¿qué sucede? Sucede que te entregas a un mundo de pecado. Amén. Así que ve a la persona que está a su lado y dígale: ¿cuál eres tú? Entonces, lo primero que encontramos, ¿quiénes son? Los profetas de Baal. Los segundos, los hijos de Israel. Pero los terceros encontramos a alguien. Y este alguien que nosotros encontramos acá, ¿quién es? Es el profeta Elías. Y el profeta Elías, este hombre era un hombre de Dios, de convicciones. Era un hombre de estabilidad. Era un hombre de estabilidad espiritual. Era un hombre firmemente del lado de ¿quién? Del lado de Dios.
Era un hombre que nada lo hacía dudar, que nada lo hacía temblar o que nada lo hacía navegar entre dos aguas. Él sabía a quién creía, él sabía a quién le servía, él sabía fielmente en qué Dios él adoraba y le creía. Espero que tú seas uno de esos. Ojalá que Casa de Dios sea una de esas. Que tú, hombre y mujer, seas uno de esos. Firme. Que tenga firmeza espiritual, convicción de que tú le estás sirviendo y le estás creyendo a las promesas que Dios te da. Amén. Entonces, ¿en qué grupo te puedes encontrar tú el día de hoy? Y ¿sabe lo que lo va a demostrar? Tus palabras, tus acciones, como tú hablas. La gente va a saber literalmente en quién tú crees, a quién tú le sirves y quién vive dentro de ti por tus palabras. Cuando tú hablas, la gente está pendiente de cada palabra, porque eso refleja quién vive dentro de ti. Tus acciones reflejan en quién tú le crees. Amén. Eso es lo que refleja. Ahora, nosotros lo que vemos en este capítulo, en el capítulo 18, lo primero que vemos es el peligro de la inestabilidad espiritual. Porque el pueblo de Israel estaba ahí, era inestable. Dice la palabra de Dios que hay de aquello, ¿verdad? Que son como esa hoja llevada como el viento. De aquí para allá no saben para dónde van. Y las personas inestables, las personas indecisas, es verdad, hay un dicho por ahí que dice que esa persona es indecisa, la persona que no sabe para dónde va, cualquier autobús le es bien, porque no sabe para dónde va. El primero que llegue le funciona y se montó y se fue. Pero cuando tú sabes lo que tú quieres, cuando tú eres una persona firme, cuando tienes visión, cuando sabes cuál es tu meta, ya este tiempo, lo que queda para este año, ¿cuál es la promesa que Dios te ha dado? Pero también tú, sirviéndole a Dios, ¿cuáles son tus sueños, tus metas, tus proyectos para este año? Y espero que en esas metas que tienes para este año esté en primer lugar tu crecimiento espiritual. Amén. Entonces, hay un peligro de inestabilidad espiritual, esperando de que tú no seas uno de esos. No te dejes, hoy creo, mañana no creo. Hoy voy a la iglesia, mañana no voy. Voy este domingo, me pierdo dos domingos, ¿verdad? Hoy digo que creo en Dios, mañana creo en la Virgen María. Hoy creo, ¿verdad? De que el Señor me va a responder y que todo lo que yo le estoy pidiendo, yo sé que Dios, ¿verdad? En su tiempo perfecto, y esta semana voy a tener la respuesta a mi oración. Pero el día de mañana, cuando veo que no pasa nada en las primeras horas, entonces comienzo a escuchar lo que no debo de escuchar. Tienes que tener cuidado con una inestabilidad espiritual. ¿Sabe por qué? Porque es tiempo de dejar la indecisión. Hoy es el día donde usted tiene que decidirse, amada iglesia, hombres y mujeres que estás acá. Y con el amor de Dios te lo digo. Tienes que tomar hoy la decisión. Hoy es tiempo de dejar la indecisión. ¿A quién le sirves realmente? ¿A quién le crees? ¿Qué estás escuchando? ¿Estás leyendo su palabra? Cuando vienes a la iglesia, cuando vienes al servicio, vienes con una pesadez, vienes porque te obligan, o realmente disfrutas estar en la presencia de Dios. Alabarle, adorarle, recibir una palabra y estar dispuesto a que el día de hoy y que esta semana te vas a aferrar a la promesa que Dios te da y vas a tener una de las mejores semanas de tu vida. Amén. Los hijos de Israel, algo que me impresiona y que me entristece mucho, fue que cuando el profeta Elías les hizo una pregunta, ¿sabe lo que hizo el pueblo de Israel en ese momento? Los hijos de Israel no respondieron nada. ¿Y sabe por qué no respondieron nada? Porque no tenían compromiso con Dios. Una persona que no está comprometida en algo que no cree, le da igual. Si tú no estás comprometido con tu trabajo, a ti te va a dar igual si vas mañana o no vas mañana, si haces las cosas bien o haces las cosas mal, entonces no vas a hacer las cosas con excelencia. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. Porque cuando tú te comprometes con tu visión, cuando tú te comprometes con algo o con alguien, tú das lo mejor de ti. Tú vas a dar el 100%. Cuando tú te comprometes, ¿verdad? Con tu pareja, con tu esposo, tu esposa, cuando tú te comprometes con tus hijos de que todo le va a ir bien, usted se esfuerza, ¿verdad? Usted se esmera para que ellos les vaya bien. ¿Por qué? Porque hay un compromiso. Es decir, el que se compromete
da lo mejor de sí para que lo que está haciendo no decaiga, sino sea con excelencia. Entonces los hijos de Israel, cuando le hicieron la pregunta, como no había un compromiso con Dios, y es por eso que hay personas que le preguntan: ¿tú crees en Dios? ¿Vas a la iglesia? Bueno, sí, ahí va, más o menos, cuando puedo. Cuando tengo fuerza. Un día de esto voy. ¿Sabe lo que está demostrando? No hay compromiso. No solamente compromiso con la iglesia, sino compromiso con Dios. En primer lugar, cuando usted se compromete con Dios. Amén. Y eso fue lo que pasó con los hijos de Israel. Por eso no contestaron nada. Mi pregunta es: cuando la gente te pregunta, amada iglesia, si tú eres cristiana o cristiano, ¿cuál es tu actitud? ¿Te quedas en silencio o defiendes tu fe? Eso va a demostrar tu nivel de compromiso. Así como yo defiendo a mi esposa, como yo defiendo a mis hijos, yo tengo que defender mi fe. Yo tengo que defender al Dios al cual yo le sirvo. ¿Y por qué le sirvo? Porque he visto su amor, he visto su perdón, he visto su bondad, he visto sus respuestas. Por eso yo le sirvo a Dios. ¿Por qué tú le sirves a Dios el día de hoy? ¿Por qué tú le crees a Dios? ¿Qué ha hecho Dios en ti que ha permitido que tu fe pueda crecer todos los días de tu vida? Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16 nos dice lo siguiente. Dice: yo conozco tus obras. Dios hoy te dice, amada iglesia, yo conozco tus obras. Lo que literalmente te está diciendo es: yo conozco tu caminar, yo conozco tus decisiones, yo conozco tus palabras, yo conozco tus pensamientos, yo conozco qué es lo que tú hablas cuando estás con tus amigos, yo conozco cómo te comportas en tu casa, cómo te comportas en tu trabajo, yo conozco lo que estás viendo por la internet, yo conozco lo que estás viendo por la televisión. Dios te está diciendo eso. Yo conozco tus obras. Dice que ni eres frío ni caliente. Es decir, eres indeciso. Y dice: ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Verdad que algo tibio a veces me dice: bueno, está como tibio? Entonces cuando usted dice está como tibio, usted no sabe decir es que está más frío que caliente, o es que está más caliente que frío. Entonces uno dice: bueno, está tibio. Pero la palabra de Dios nos dice que la persona tibia es desagradable, al punto que provoca vómito. Y créame que el vómito es algo espantoso, horrible, ¿verdad que sí? Para mí, en lo particular, es lo peor del mundo. Yo siento que me muero cuando tengo que vomitar. Bueno, pero hablemos de cosas agradables. ¿Y por qué lo digo, Madil? Porque créanme que he conocido personas, ¿verdad?, que tienen un magíster. Están hablando contigo, están caminando. Sigue hablando. No, hermano, yo me muero. O sea, yo necesito literalmente que alguien me esté dando por la espalda. Si no, no puedo. O sea, para mí eso es lo peor del mundo. Pero vean aquel punto tan desagradable que Dios dice: no eres ni tibio, no eres frío ni caliente, hasta el punto que te vomitaré de mi boca. O sea, eres desagradable delante de Dios. ¿Y por qué una persona se vuelve desagradable? ¿Qué obras se vuelven desagradables delante de Dios? Que tú digas: Señor, yo creo en ti, pero hago todo lo contrario. Señor, yo creo en ti, pero le estoy prendiendo la velita a la Virgen María. Señor, yo creo en ti, pero resulta que cuando hablo con mis amigos hablo todo lo contrario y hasta niego de Dios. ¿Qué dice Dios? Te vomitaré. Me eres insoportable. Es decir, eres desagradable. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Vean lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 30. Dice: el que no es conmigo, este es Dios. El que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Lo que quiere decir, amada iglesia, es que estamos del lado de Dios o estamos contra Él, pero no hay un lugar neutro. Usted no dice: bueno, aquí estoy neutro, no sé. No. O estás con Dios o estás sin Dios. O crees en Dios o no crees en Dios. Dice la palabra que tú sí seas sí y que tú no seas no. Pero nosotros hemos dicho no sé. ¿Y qué no sé? No sé. ¿Pero qué no sé? No sé. No, ¿es sí o es no? No sé. No, ¿es sí o es no?
¿Verdad que cuando necesitamos una respuesta uno dice, dime, sí o no? No sé, no. Sí o no. Y por ahí no podemos ir como el cuento del gallo pelón, ¿verdad? Sí o no. Entonces dice, el que no es conmigo, contra mí es. Amada iglesia, ¿con quién tú estás el día de hoy? ¿Estás permitiendo que Dios viva contigo? ¿Viva dentro de ti? ¿Que hable a través de ti? ¿Estamos en el equipo correcto? ¿Estás tú en el equipo correcto? Hay dos equipos, el de Dios y el que no está con Dios. Usted tiene que definir hoy en qué equipo tú quieres estar. ¿Hasta cuándo vas a seguir caminando en una indecisión? Una de las cosas que nosotros vemos acá, que el profeta Elías le dijo a los hijos de Israel cuando le hizo la pregunta, le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? ¿Sabe lo que significa la palabra claudicar? Significa cojear o saltar. Prácticamente lo que el profeta le estaba diciendo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo van a estar cojeando o saltando entre un Dios y otro Dios? Hoy creo, mañana no creo, parece un saltamonte. Y le digo, ¿hasta cuándo van a estar claudicando? ¿Hasta cuándo van a estar saltando de un pensamiento a otro pensamiento? Y así hay personas. Creo en Dios, voy a la iglesia el día domingo, pero durante la semana visito los brujos, los babalaos, los paleros, el tarot, leo el horóscopo y leo todas las cosas para ver, bueno, una ayudadita a Dios, no ayudadita a nada. ¿En quién estás creyendo? Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Y el profeta Elías les hizo una pregunta que hoy nos lleva a la reflexión. ¿Estás preparado para esta pregunta? ¿Hasta cuándo? Le dijo. El profeta Elías, cuando vio al pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo? Diga conmigo, ¿hasta cuándo? Más fuerte, ¿hasta cuándo? Ahora voltea a la persona que tienes a tu lado, vele a los ojitos y le vas a decir una palabra contundente. Le vas a decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El profeta Elías le dijo, ¿hasta cuándo ustedes van a estar en dos pensamientos? Creo o no creo, sirvo aquí, sirvo allá. ¿Hasta cuándo? Amada iglesia, hoy es el día de que tú decidas hasta cuándo. ¿Y hasta cuándo qué? Bueno, ¿hasta cuándo vas a seguir sin contar con Dios? Eso es una decisión tuya. ¿Hasta cuándo vas a seguir esperando para reconciliarte con el Señor? No, es que ese día va a llegar. ¿Y qué día? ¿Dónde está en el calendario? ¿Qué día te vas a reconciliar? No, el día perfecto. Dios todo. Pastor, la palabra no dice que todo tiene su tiempo. Sí, ajá. Y bueno, va a llegar el día en que yo me reconcilie con el Señor. Y ella cuando le dice, no, eso no es así. Tú tienes que provocar ese día. No es que tú vas a esperar el momento perfecto, porque ese momento perfecto no va a llegar. ¿Hasta cuándo vas a esperar para reconciliarte con Él? Diga conmigo, hasta hoy. Pastor, pero es que estoy en la iglesia. Ustedes no se imaginan cuántos cuerpos están en la iglesia, pero cuántas mentes no están aquí. Quizás estás pensando ahí en la cachapita que te vas a comer ahorita, en el partido de fútbol. Quizás hay hombres ahí pensando que ¿dónde irá a jugar Cristiano Ronaldo? ¿Será que se va para allá? Yo sé que el mejor del mundo va a estar en el Paris Saint-Germain, o sea. ¿Por qué te digo esto? Porque puedes estar ahí, pero no estás aquí. Entonces Dios te está hablando y te está confrontando con amor. Y la persona cuando dice, oye, qué buena la palabra que Dios habló hoy, ¿verdad? Sí, ¿de qué habló? ¿Verdad? Tú no tuviste 50 minutos ahí. ¿De qué? ¿Y dónde tú estabas, güey? ¿Sí o no? ¿Hasta cuándo? Y si tú estás aquí el día de hoy, yo te felicito. ¿Y saben algo? Habían pasado 3 años y 6 meses de sequía. Nosotros acabamos de salir, ¿se acuerda de una pandemia? ¿Verdad? Lo que fue el COVID.
Pero yo creo que hoy en día nosotros estamos en una pandemia un poco más fuerte. Y nunca me cansaré de hablar de este tema porque hoy en día más que nunca nos están bombardeando por todos lados. Y hay una pandemia más fuerte que el COVID. ¿Sabe cuál es la pandemia? La pandemia LGTBQ5 Matrix super recargado Ultra Plus. Porque ya no saben qué letra ponerle. ¿Sí o no? Va a llegar el momento que vamos a encontrar el A, B, C, de la A hasta la Z. ¿Y por qué te digo esto, amada iglesia? Porque quiero ser una voz de parte de Dios que pueda traer entendimiento a tu vida, a tu familia y a tus hijos. Porque hoy en día se está bombardeando más que todo es a la niñez y a la adolescencia. Tenemos que tener cuidado. Estamos en el medio del orgullo, ¿sí o no? Y todo. Veo las propagandas de ciertos canales que veo. Me gustan verlos, como por ejemplo el deporte, ¿verdad? Y otros de documentales. Y cuando veo, aún en los canales deportivos, invadiendo con las propagandas. Hay una propaganda que de verdad que cada vez que la veo digo, Dios mío, ¿cómo se están metiendo? Sale como una tipo de comiquita. Y entonces en la comiquita aparece una niña, en comiquita aparece una niña como que en varios espejos. Entonces una niña y se ve así, se ve como niña, ve como niño y ahí está y ella va como caminando y de repente, y hay un relato y de repente dice hasta que me descubrí. Y entonces a los 14 años descubrí mi verdadera identidad. Entonces esa niña que nació niña después pasa al final que es un niño, un varón. Entonces estamos en el mes del orgullo y ahí está yo. Dios mío, Señor, reprende al diablo. ¿Y por qué te digo esto, amada iglesia? Porque estamos siendo bombardeados hoy por todos lados. Y ¿saben una de las etapas donde están siendo más bombardeadas, que son más vulnerables? Porque para ellos es la forma donde pueden meterse fácilmente en la niñez. Y hoy más que nunca en las redes sociales, ¿sabes por qué? Porque se ha determinado, estudios han determinado que ya los niños de hoy en día ya no hacen deporte, ya no están con otros amigos, están aislados, metidos con un teléfono. 2 años de edad y ya te saben manejar el YouTube, el TikTok y todo lo demás. No saben contar, no saben los números, pero te saben cómo hacer un TikTok, te saben todos los videos. Y los padres dan esos dispositivos. Dale, tranquilo, para que se quede tranquilo. Y ahí está el niño. Y el niño literalmente, lo que está ahí en su cuarto. ¿Y sabe lo que está haciendo? Literal, están toda esta basura. Porque es una basura. Lo que están creando, el niño lo está comiendo, lo está consumiendo. Y se está llenando ¿de qué? De basura. Pendiente con las comiquitas. Pendiente con las películas que están sacando hoy en día. Yo les soy sincero, a mí no me gusta la ciencia ficción, ni las comiquitas, no me llama la atención, pero he tenido que verlas. ¿Por qué? Porque hoy en día ya en las comiquitas, en las películas infantiles, están metiendo lesbianismo, homosexualidad, hasta pedofilia están metiendo ahí. Relaciones de adultos con niños. En la más reciente película de una de las de Disney, ¿verdad? O de Pixar, no recuerdo, que es de Buzz Lightyear, para la que la vieron. Hay una escena casi al final donde hay un beso apasionado con un niño en brazos entre 2 mujeres. Y ahí está, Buzz Lightyear, lesbianismo. Ya sacó Disney por ahí de que ya están a punto de sacar la nueva película de Spider-Man, el primer Spider-Man gay, homosexual. Y a veces uno puede decirle, ay, pero es una cosa. No, hermano, tenemos que estar pendientes. Porque se están metiendo durísimo. Y la iglesia no se puede quedar callada. La iglesia tiene que hablar de esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos allá afuera y si usted tiene pena, amados padres que están aquí, padres, tíos, abuelos, ¿verdad? Primos, hermanos, amigos, si usted tiene pena de hablarle a sus hijos y a la gente que usted ama de que eso está malo, créame, el mundo lo va a hablar y se lo va a presentar de una forma distorsionada. Nosotros somos los responsables como padres de hablarle a nuestros hijos lo que es bueno delante de Dios y lo que es malo delante de Dios. Pendiente. Ponga a sus hijos a hacer deporte, quítale el teléfono y póngalo a hacer deporte. Ay, que no hay deportista, póngalo, compre una bicicleta, póngase con él, camine, haga, corra.
Juegue picha, juegue trompo, compras un baloncito, póngase a tocar, póngase a hacer algo. Desconéctalo. Porque hoy en día estamos más conectados a los dispositivos que lo que están haciendo es atrofiando el cuerpo. ¿Sí o no? ¿Por qué no le brindamos un fuerte aplauso al Señor, verdad? ¿Seguirás en los vicios? ¿Seguirás en el pecado? ¿Hasta cuándo? Con el engaño, con el adulterio, fornicación. ¿Hasta cuándo? Diga amigo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Amada iglesia, acepta hoy la invitación del Señor que te hace y te dice: yo quiero bendecir tu vida. Yo quiero caminar contigo. Nosotros vemos acá cómo este pueblo cedió a la adoración de un Dios pagano. Pero encontramos en la Biblia también a hombres y mujeres que se determinaron en su fe. Es el caso de Ruth. Ruth nunca cedió. El caso de Esther. Esther nunca cedió. El caso del mismo Josué. El mismo Moisés. Haber sido criado en el palacio de un rey. Moisés tomó la determinación en un punto de su vida donde su fe era más grande, que tuvo que salir del palacio. Y fue el que Dios usó para sacar al pueblo de la esclavitud. Y llegó un momento donde Josué, sucesor de Moisés, llega a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había prometido. Y Josué le dice al pueblo: yo no sé ustedes, porque el pueblo comenzó a levantarse. Bueno, ¿y a qué Dios vamos a adorar? ¿Sabe por qué? Porque aunque ellos salieron de Egipto, Egipto nunca salió de ellos. Ellos físicamente salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus mentes. Y ellos querían adorar, querían levantar dioses paganos. Y Josué se levantó y le dijo a ellos: yo no sé ustedes decidan a qué Dios van a adorar. Si al Dios de sus antepasados, o al Dios de los egipcios, ¿verdad? O a todos los dioses. Pero lo que sé, Josué, determinado, le dijo: lo que sé, que yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la determinación que necesitamos tener. Amén. Lo segundo que vemos fue que Elías reta al pueblo a demostrar quién es el verdadero Señor. Elías los retó. En el versículo 22 al 24, vea lo que dice. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, es decir, los profetas de Baal escojan uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Es decir, pónganlo en la leña todo, pero no le prendan fuego. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Es decir, imagínese que usted va a hacer una parrillita, y si la va a hacer me invita. Imagínense que usted hace la parrillita, pone la carnita, choricito, pone todo. Y usted dice: ok, bueno, ya está el carbón, está todo. Ajá, ¿y con qué lo van a prender? No, el Señor lo va a prender. Escuche, eso es literalmente lo que está pasando aquí. Pusieron el animal, pusieron la leña, pero ninguno podía prender el fuego. Ahora bien, vea lo que dice entonces. Invocad, lo que le dice el profeta Elías, le dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y dice: y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió. Ahí sí habló el pueblo, que dijo: bien dicho. Sí, eso. Lo que muestra acá en primer lugar es que el pueblo no sabía. El pueblo estaba indeciso y dijo: bueno, ya que hay 2 dioses, bueno, va a ser facilito. El que prenda la leña, ese va a ser el Dios. No sabía dónde estaba el pueblo, no sabían qué creer. Amén. Nosotros vemos acá cómo Elías se está presentando delante de 450 profetas de Baal, 450 profetas de Acera y Acab. Y solamente estaba Elías y Dios. Aunque la multitud te quiera hacer ver de que tú tienes que adorar y creer en lo que ellos creen, tú tienes que estar firme y convencido en lo que tú crees. Si lo que tú crees es bueno porque lo dice la palabra, hermano, así todo el mundo te diga lo contrario, manténgase firme. ¿Y sabe por qué, amada iglesia? Dáselo fuerte al Señor. Siempre que tú cuentes
Siempre que tú cuentes con la asistencia de Dios, será más que vencedor. Se levante quien se levante. Una de las cosas que vemos acá era los profetas de Baal. Y Baal, ¿verdad?, era considerado como el señor de la tormenta. Él era también el dios del sol. Era también considerado un amo. Era considerado el señor de la fertilidad. Ese era Baal. Era uno de los dioses más grandes, más fuertes que tenía. ¿Quiénes? Que tenía el pueblo, ¿verdad?, idólatra, los cananeos. Ellos tenían. Y por un momento los israelitas, ellos tomaron la decisión de seguir también eso. Estaban ahí entrosados así o no. Le pedimos, pero no le pedimos. ¿Pero qué hacemos? Ahí estaban en esa indecisión. Y ese era Baal. Pero ¿sabes algo, amada iglesia? En este día también el Señor nos quiere llevar a una reflexión. Y es en quién tú estás depositando tu confianza el día de hoy. Porque este pueblo y los profetas depositaban su confianza en Baal. Elías depositaba su confianza en Dios. Pero los hijos de Israel no sabían en quién depositar su confianza. ¿Y tú? ¿En quién estás depositando tu confianza hoy? ¿Será que la estás depositando en una religión? ¿La estás depositando en los hombres? ¿En la familia? ¿En tus ahorros? ¿En tus fuerzas? ¿En tus títulos? ¿En qué tú la estás depositando hoy? Pero déjame decirte algo. Nuestra confianza tiene que estar puesta solamente en uno, y es en el Dios verdadero. Amén. Lo tercero que nosotros vemos es el culto a Baal, y eso lo vemos en el versículo 25 al 27. Vea lo que dice. Versículo 25 dice: entonces Elías dijo a los profetas de Baal, profeta Elías hablándole, diciéndole: escogeos un buey, preparadlo vosotros primero. ¿Por qué el profeta le dijo a los profetas de Baal? El profeta Elías le dice: prepárenlo ustedes primero. ¿Por qué? Porque ustedes son más. Invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y dice, vean lo que ocurrió acá. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. ¿Desde cuándo? Desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero dice, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar como que habían hecho. Y aconteció al mediodía, ya cuando pasaron todas las horas, dice que Elías, ¿qué hizo Elías? Se burlaba de ellos, de los profetas de Baal, diciéndole: gritad en alta voz. Y decía: griten más fuerte, porque Dios quizás está meditando. O sea, Elías le está diciendo: quizás su Dios está meditando, quizás tiene algún trabajo o va de camino, pero también pueda que esté durmiendo y hay que despertarle. Vean lo que el profeta Elías, estando seguro en lo que Dios le había dicho, comienza a burlarse de los profetas de Baal, diciéndole: ¿qué pasó? ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está el poder de su Dios? Y ahí es donde vemos cómo hay personas, dice acá que Baal nunca respondió, no habló, no hizo nada. Y hay personas hoy en día que siguen adorando y siguen pidiéndole a estatuas, figuras de yeso, que no oyen, que no ven, que no pueden agarrar, que no pueden caminar y que no pueden responderte. Quizás tú fuiste uno de esos que tenías un altar ahí en tu casa, imágenes por todos lados. Le ponías fruta, le ponías agua, le ponías vino, le ponías arroz, le ponías de todo. ¿Y sabes qué? Estabas malgastando tu dinero, tu fuerza, porque son yeso que no te escuchan. Y quedó comprobado con lo que le dijo Elías. Ahora, los profetas de Baal, ellos convocaron, ¿verdad? Ellos comenzaron a invocar el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía, pero no tuvieron respuesta. Y así hay mucha gente que está desesperada, que está pidiendo, está poniendo su fe ¿en dónde? En lo incorrecto. Escúcheme, amada iglesia, fe, porque cuando nosotros hablamos de fe, fe no es solamente para Dios. Fe, hay gente que tiene fe para creerle al diablo, al enemigo, porque fe es creer. Y hay gente que tiene fe para lo malo. ¿Sabías eso?
Hay gente que tiene fe en una virgen, pero gente que tiene fe en el jefe, gente que tiene fe en una persona. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Amén. No hubo respuesta de ellos. Elías entonces comenzó a burlarse. Ahora, ¿dónde estaba Jezabel? Jezabel no estaba por ahí, no pintó por ahí. Mientras esto estaba pasando, Jezabel dijo: yo me voy de aquí. Quizás tenía pena de que no veía respuesta de sus dioses, pero Jezabel no estaba. Ocurrió algo con los profetas de Baal. Mientras ellos estaban haciendo todo eso, en vista de que ellos estaban haciendo todo y no pasaba nada, ¿saben lo que comenzaron a hacer? Agarraron un cuchillo y comenzaron a cortarse como sacrificios, a derramar sangre. Se comenzaron a tasajear ahí, comenzaron a cortarse para hacer mayor sacrificio y que el dios Baal pudiera responderle. Pero ¿sabes qué? Nunca hubo una respuesta. ¿Por qué te digo esto, amada iglesia? Porque la religión y sus esfuerzos, es decir, sus obras, las obras de la religión, no pueden traer salvación a la vida del ser humano. El único que puede dar salvación se llama Cristo Jesús, el que murió en una cruz por todos nosotros. Ese es el único que puede darnos salvación, no las obras. No hacemos obras para salvación, sino que nosotros, ¿verdad?, por agradecimiento es que hacemos las obras, pero no dependemos de las obras, no estamos comprando la salvación a través de las obras. Pero hay gente que a través de las obras benéficas quiere comprar salvación. Lo cuarto que nosotros vemos es que Elías arregla el altar. Vemos en el versículo 30 al 35 que dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, ¿verdad?, que en este caso de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras, las 12 piedras que significaban las 12 tribus de Israel, edificó un altar en nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y puso sobre la leña. Pero me gusta eso, prepárese para que vea, wow. Y dijo entonces, el versículo 34, dice: llenad 4 cántaros de agua como tambores y derramadla sobre el holocausto, es decir, sobre el animal, sobre la carne y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, es decir, mójenlo nuevamente. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua, de agua la zanja. Cuando usted va a hacer una parrilla o un sancocho a leña, ¿usted prende la leña seca o mojada? Seca, ¿verdad? ¿Y por qué no la mojada? Porque no prende. ¿Sabe lo que hizo Elías? Elías le dio el plus. Le dijo: ustedes no pudieron, ok, tranquilo, aquí está el animal, aquí está la leña. Disculpe, traigan agua. Y todo el mundo: agua. Mojen el animal, mojen la leña. Y la mojaron. No, una vez, otra vez, una tercera vez. 12 tobos de agua prácticamente mojaron la leña. ¿Y sabe lo que ocurrió en Primera de Reyes 18:30? Nos dice que entonces dijo Elías al pueblo: acercaos a mí. Y el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Sabe qué significa la palabra altar? La palabra altar significa lugar de encuentro. Este lugar es un altar donde nosotros nos reunimos para encontrarnos con la presencia del Señor. Tu casa tiene que levantar un altar, un lugar ahí en tu casa. Levanta un lugar que será un lugar de encuentro. Puede ser tu habitación, puede ser tu sala, tu cocina, pero debes levantar un lugar de encuentro. Porque Jezabel se había encargado de destruir todos los altares que le correspondían al Señor. Ella se encargó de destruirlo.
Y es por eso que hoy en día nosotros estamos viendo tantos divorcios. ¿Por qué? Porque el altar que un día se levantó fue destruido. Por eso vemos hijos descarriados. Por eso vemos hombres y mujeres que hoy en día no saben para dónde van, no saben qué creer. ¿Por qué? Porque el altar que un día se levantó fue destruido. Y hoy usted necesita levantar nuevamente ese altar. Cuando llegues a tu casa, necesitas levantar el altar con tu familia. Amén, que sea el lugar de encuentro. Es tiempo, amada iglesia, es tiempo de decidirse por Cristo. ¿Por quién te vas a decidir hoy? ¿Vas a seguir creyendo en los dioses paganos, en la idolatría, en todo menos en Dios? Yo creo que hoy es el día de decidirnos por Él. ¿Sabes algo? El enemigo, además de querer destruirte, él quiere matar es tu fe. Escucha, fe solo tiene 2 letras, fe. Pero qué daño tan grande le hace al enemigo. Lo más fuerte para Satanás, que es nuestro enemigo, es un hombre y una mujer llenos de fe. Escuche, y para ser un hombre y una mujer de fe hay que ser valiente, porque tener fe no es fácil. Mantenerse en la fe a pesar de las circunstancias que tú puedes estar pasando y viviendo no es fácil, pero debes mantenerte. Y lo quinto fue la oración de Elías. Y la oración de Elías, el versículo 36 nos dice lo siguiente, dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, vean lo que le dijo el profeta Elías, su oración, dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, de Israel, le dijo: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y vea lo que dice: respóndeme, Elías, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Prácticamente Elías lo que le estaba diciendo: Señor, respóndeme, no tanto por mí, porque yo sé quién soy, yo sé en quién creo, ya yo estoy haciendo lo que tú me dijiste, pero respóndeme, haz esto. ¿Para qué? Para que tu pueblo que está indeciso pueda creer en ti y pueda volverse a ti. Y vea lo que dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, se secó. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías, wow, el pueblo lo reconoció. Y lo que vemos acá entonces, que Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló, les cortó la cabeza. Y cuando nos habla acá sobre que ellos lo prendieron, no fue que lo prendieron en fuego, sino que los tomaron, los agarraron para que no se escaparan. Amada iglesia, la oración, el propósito de la oración de Elías era para que el pueblo indeciso se volviera a su creador. Quizás tu oración, lo que Dios va a hacer contigo, no solamente va a ser para ti, una respuesta para ti, porque si tú estás seguro que Dios lo va a hacer, que Dios te va a responder, hermano, mantente firme en esa fe. Pero Dios lo va a hacer para los que están a tu alrededor puedan creer en el Dios que tú crees. Amén. Mire, por la fe de Elías, Dios respaldó la oración de su siervo. Tu fe va a hacer que Dios respalde tu oración. Hombre que estás aquí, tu oración, si está llena de fe, si se lo estás pidiendo creyendo, Dios va a respaldar tu oración, lo que tú le estás pidiendo. Mujeres que estás acá, mujer de fe, si tú eres una mujer que estás creyendo lo que le estás pidiendo a Dios, escúchame bien, Dios va a respaldar tu oración. Tu oración, tu respuesta viene en camino. Amada iglesia, hoy es el tiempo de tomar la decisión más importante de tu vida. Y es por quién te vas a decidir en creer. Hoy es el tiempo de tomar la decisión más importante. Y es recibir a Cristo en tu corazón y ser un hijo de Él. Vea lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12. Juan 1:12, que nunca se te olvide, porque la palabra de Dios nos dice: mas a todos los que le recibieron,
Mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice? A los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio, dígalo, la amada iglesia, potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú crees en el nombre de Él, en el nombre de Dios, y si tú le has creído y tú le has aceptado, tú hoy vas a formar parte de una hermosa familia llamada la familia de los hijos de Dios. Y Dios hoy está aquí para decirte: yo quiero que tú te decidas por mí. Créeme, si ya tú pusiste tu fe y por tanto tiempo le estuviste pidiendo a otros dioses y nunca viste respuesta, si creíste en hombres y te defraudaron, si creíste en ciertas religiones y te defraudaron, pon tu fe en Dios y Él nunca te va a defraudar. Hay gente que se puede decepcionar. Hay gente que me dice: no, es que yo estuve en tal parte y me decepcioné, y tal hombre, ¿verdad? O de tal iglesia, de tal religión. Yo le digo: sí, te decepcionaste de la religión, pero nunca, amada iglesia, nos vamos a poder decepcionar de Dios. Nunca te vas a poder decepcionar de Cristo Jesús. Cuando tú tienes un compromiso de creerle y servirle a Él, nunca te vas a decepcionar de esa relación y de conocerle a Él. Nunca te vas a decepcionar de Dios. Amén. ¿Estás claro a quién le sirves? ¿Estás claro a quién le sirves? Y ahí en cualquier parte del mundo que estás conectado con nosotros, Dios te dice hoy: ¿estás claro en quién estás sirviendo? En cualquier país, en cualquier ciudad que puedas estar conectado con nosotros, Dios hoy quiere ser ese Dios, ese Señor de tu vida, porque tiene grandes promesas para ti. No quiere decir que será fácil. Lo que Él te promete es que estará contigo en cualquier que sea tu situación, y vas a salir airoso, vas a salir victorioso y vas a recibir con una promesa que el Señor hoy te da. Que Dios te bendiga.